La Ventana, una propuesta educativa con onda de radio y aire de libertad. La Ventana, un espacio de la modalidad Educación en contextos de encierro del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas, estudiantes y oyentes de las diferentes radios que acompañan este programa educativo que ya va por su cuarto mes? Mi nombre es Diana de la Bruna y como siempre estaré acompañándoles en este espacio dedicado a las y los estudiantes de nivel terciario. Como saben, tendremos contenidos de las carreras de Comunicación Social a través del Instituto Rodolfo Walsh y también de Psicología Social, dictada por las y los docentes de la web 157 del Foro Social del NEA. ¿Cuál es la real incidencia de los medios masivos de comunicación en la sociedad actual? ¿Cuál es la importancia de la planificación estratégica en la comunicación social? Estos y otros temas serán abordados por la profe Pato Galván del Instituto Rodolfo Walsh en nuestra primera media hora de programa. Y en la segunda hora, en Psicología Social, seguiremos analizando el comportamiento de los grupos en una sociedad, a través de representaciones teatrales y de anécdotas futboleras. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra clase de hoy. Atención estudiantes del ciclo terciario, abrimos la ventana a nuestra clase de hoy. Hola estudiantes, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en este espacio, el tercero ya, donde vamos recorriendo las teorías de la comunicación. En la clase anterior estuvimos viendo las características y el contexto de surgimiento de la sociedad de masas como modelo sociológico moderno. En esta clase vamos a tratar de explicar la cultura de masas. Nos preguntaremos de qué trata la teoría crítica, cómo surgió, y además indagaremos sobre el concepto de industria cultural como sistema. Cada una de las teorías sobre los medios masivos de comunicación hizo sus aportes y muchas de ellas aún se utilizan. En las sociedades contemporáneas, los medios masivos como radio, TV, libros, cines, revistas son el camino más frecuente de circulación de mensajes. A través de ellos nos llega casi toda la información que conocemos. Un cambio importante se produjo cuando se volvieron masivos. Primero los diarios, después el cine y en la primera década del siglo XX la radiodifusión. Esta masificación modificó los horizontes informativos y culturales de varios sectores sociales. También transformó la forma en la que la sociedad se veía a sí misma, como la política y la economía. Esta nueva sociedad, denominada sociedad de masas, surge como resultado de esas transformaciones que venían sucediendo desde la Revolución Industrial y que se intensificaron en el siglo XIX. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París, que han pillado un alijo de coca, que a piscis y acuarios les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley. En ese proceso de transformación, las nuevas industrias estimulaban a las familias campesinas a dejar sus hogares y a migrar hacia las grandes ciudades. Con este proceso también comenzaron a gestarse costumbres que hoy nos parecen habituales. Miles de personas desconocidas entre sí consumen los mismos bienes, los mismos servicios y participan en el proceso productivo, también en la vida política y cultural de una ciudad. El rol de los medios en todo este dinamismo que estuvimos describiendo fue fundamental y a raíz de esto surgieron debates y teorías que ayudaron a entender el aporte social que realizan. Los interrogantes que se abren son muy parecidos a los que nos planteamos ahora. Por ejemplo, ¿los medios ofrecen la información que el público quiere o el público termina aceptando estos contenidos? ¿Tiene algo que ver el aumento de la violencia en las calles con la cantidad de escenas violentas que se muestran por televisión?
¿Pueden influir los medios masivos de comunicación en la gente al punto de orientarla a votar por un candidato u otro en una elección? Estas cuestiones son las que dieron origen a las teorías que vemos en esta materia. La explosión de popularidad de los medios masivos en el siglo XX despertó una grieta entre diversos autores, porque estaban los que se mostraban fascinados con la llegada de estos medios y por otro estaba un sector que los rechazaba y se mostraba muy pesimista con esta situación. Hoy amor, como siempre, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti y de mí. Para quienes estaban a favor, la llegada de los medios significaba democratizar el acceso de los ciudadanos a los bienes culturales, además de brindar información científica y política. De esta manera, las diferencias sociales podían achicarse y esto permitiría que tanto hombres como mujeres tengan más responsabilidades y mayor participación en la vida política. Por otro lado, el sector que rechazaba esta irrupción de los medios masivos tenía una postura pesimista, porque señalaban que las grandes masas estaban indefensas frente al bombardeo informativo en manos de una empresa o del Estado. Decían que la función era entretener a la población para distraerla de los grandes temas de la realidad social y luego poder así manipular su opinión. Esta postura crítica sostenía que la llegada de los medios contribuía a la degradación de la cultura, a la muerte del arte, que no alentaban a la reflexión, sino más bien buscaban promover emociones. En síntesis, pensaban que los medios lo que hacían era fomentar el consumismo y que lo único que lograban era mantener y fortalecer las desigualdades sociales. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un pasote de pelas por una acuarela falsa de Dalí, que ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú, que subió la marea que fusila mañana Jesús de Judea, que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es... Dentro de las teorías críticas se ubica la Escuela de Frankfurt, que aportó un concepto clave en los estudios de la comunicación: el concepto de industria cultural. Con este nombre denominan al sistema de producción de bienes culturales puesto en marcha por los medios masivos. Este concepto de industria, entre comillas, intenta demostrar que tanto los programas de radio y de televisión como la música, la moda, revistas, diarios, entre otros bienes de consumo, son productos o mercancías que se producen en serie como cualquier otro objeto, dando lugar así a las imitaciones de un mismo contenido. Para estos teóricos, la industria cultural invade espacios de ocio de los seres humanos y lo asimilan con características propias del mundo del trabajo, entendiendo que las personas responden a un entretenimiento bajo pautas establecidas que anulan su creatividad, su libertad, su capacidad de reflexión y el sentido crítico. Para cerrar este encuentro, podemos empezar a pensar si las nuevas líneas de análisis que surgieron a partir de esta mirada empezaron a prestar más atención a la recepción de los mensajes o siguieron enfocándose en la influencia de los medios. ¿Empezaron a prestar más atención a la recepción de los mensajes o siguieron enfocándose en la influencia de los medios? Les dejo abierto este interrogante y seguimos la próxima clase. Pero nada decía el programa de hoy de este eclipse de mar, de este salto mortal, de tu voz gritando en la cinta del contestador, de las manchas que deja el olvido a través del colchón, del otoño como una amenaza, del dolor de encontrar en las tazas
tus huellas de carmín. Hoy amor, como siempre, en el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti ni de mí. Hoy amor, igual que ayer, como siempre, en el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti ni de mí. Hoy amor, como siempre, en el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti. Hoy amor, igual que ayer, como siempre, en el diario no hablaban de ti, en la radio no hablaban de ti, el diario no hablaba de ti. No hablaba de ti. Juan Carlos Baglietto. Amigos como él los deseo. Saludamos a los estudiantes, equipo docente y personal administrativo de los establecimientos educativos que funcionan en los diferentes centros de detención de nuestra provincia. Escuela Primaria número 3 y Bachillerato Libre para Adultos número 8 de la Alcaldía Provincial de Villa Ángela. Escuela Primaria número 41 Ramón Encina y Escuela Secundaria número 155 con su proyecto La Escuela Te Incluye del Centro Socioeducativo Mario Bosch, ex Aldea Tres Horquetas de Colonia Benítez. Escuela Primaria número 11 Juan Bautista Alberdi y el Bachillerato Libre para Adultos número 3 Anexo Fines de la Alcaldía Provincial de Charata, sede Las Breñas. Escuela para Adultos número 13 Clotilde Guillén de Rezano y la Escuela de Nivel Superior número 18 Fines de la Alcaldía de Castelli. Seguimos en La Ventana, el espacio de la modalidad de educación en contexto de encierro del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco. Este es un programa que trata de acompañar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las y los estudiantes alojados en las diferentes penitenciarías de nuestra provincia, para hacer realidad el derecho humano a la educación. Hoy este derecho se ve resentido por el aislamiento preventivo y obligatorio que trata de controlar la pandemia del coronavirus. Continuamos escuchando a la profesora Patricia Galván, ahora con la materia Comunicación y Desarrollo. Atención estudiantes del ciclo terciario, abrimos la ventana a nuestra clase de hoy. Muy bien, seguimos escuchándonos, pero cambiamos de contenido. Ahora vamos a hablar de comunicación y desarrollo. Les cuento que vamos a conocer los temas que se corresponden a la unidad 3, que están relacionados con la función que cumplen la planificación y las estrategias en los procesos de comunicación, el rol de los actores sociales que participan en esta interacción y, si tenemos tiempo también, vamos a ver cómo la comunicación se constituye en un agente determinante en esa relación de producción. La práctica nos dice que la planificación siempre fue utilizada como una herramienta en función del cambio y de la transformación. Y por otro lado, sabemos que los recursos siempre son escasos. En el caso de América Latina, la crisis respecto de la planificación siempre estuvo asociada al concepto de un desarrollo, un tipo de desarrollo, que condenaba inevitablemente a nuestros países a permanecer en el subdesarrollo, para de alguna manera garantizar el crecimiento económico de otros países. La planificación estratégica es un proceso sistemático, dinámico y continuo que consiste en la toma de decisiones para gestionar esos recursos que son escasos y evaluar los resultados orientados al logro de objetivos. Por lo tanto, es una herramienta fundamental en el diseño
la implementación y la evaluación de proyectos y facilita la medición de los resultados en una continua retroalimentación. Dentro de lo que llamamos planificación estratégica, existen etapas para organizar mejor el trabajo. La primera es el diagnóstico participativo, que consiste en un método de investigación para obtener información a través de recursos como la entrevista, un grupo focal para conocer el estado de la población y de la comunidad donde se va a trabajar. Esto permite establecer contacto con esa población que va a ser la beneficiaria de nuestra intervención. A través del mecanismo del diálogo se pueden identificar percepciones, prácticas, roles, relaciones, necesidades y expectativas que tiene esa población, como también sus potencialidades de crecimiento. Otra etapa es la estrategia comunicacional, que va a consistir en una serie sistematizada y planificada de acciones que se combinan con métodos, técnicas y herramientas con recursos materiales financieros que pueden ayudarnos a concretar esos cambios. Es importante definir objetivos claros que ayuden a orientar estas acciones para enfrentar un problema y generar realmente cambios a favor del bienestar del grupo donde estamos interviniendo. El trabajo central de la estrategia comunicacional es la elaboración de mensajes que sean motivadores y se difundan por canales que respeten las preferencias de la comunidad. Otra etapa en este proceso es la intervención horizontal, que consiste en elaborar un cronograma de intervención donde se detalla la secuencia y la articulación de las actividades para que todo el grupo esté al tanto de este esquema de trabajo. Por último, otra de las etapas en esta estrategia de comunicación son el monitoreo constante y la evaluación, porque son procesos necesarios que otorgan información útil para seguir orientando exitosamente las acciones del proyecto. Las teorías de la comunicación nos dicen que siempre que los planes, programas o proyectos tengan como elemento clave la participación de las personas o comunidades, el resultado de esa planificación será un cambio en las condiciones comunicacionales y sociales donde se desarrolla la vida de esa población. Es decir, que siempre van a ser percibidos como agentes de cambio. Para empezar a poner en práctica las teorías que estamos viendo en clase, les pido que comiencen a realizar una serie de entrevistas a sus compañeros, pueden ser 4 o 5 entrevistas, para conocer el estado de situación de cada uno en este contexto que nos tocó vivir de tantos meses de encierro, aislamiento y distanciamiento. Las preguntas pueden estar orientadas a identificar esas percepciones, los roles que cumplieron en esta etapa, las relaciones que pudieron establecer y las expectativas que tienen a partir de ahora. Esta etapa les va a permitir realizar un diagnóstico que se corresponde además con la primera etapa en un plan estratégico de comunicación. Así que pueden empezar a practicar con su grupo más cercano, realizar un análisis o una evaluación de esos relatos que reúnen y transcribirlas. Entonces, en el próximo encuentro podemos empezar a conversar y a poner en palabras reales, en hechos reales, todas estas teorías que estamos conociendo. Nos encontramos muy pronto. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo,
tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada. Vivir atormentado es sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista, que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Cañalegui y maravillas, los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido para acordarme en sueños en mi casa, del chico que jugaba la pelota, del 49585. Nadie nos prometió un jardín de rosas, hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos. Al lado del camino, al lado del camino. Momento de pausa en nuestro programa. Luego del recreo, seguimos asomados a la ventana.
Esto es La Ventana, tu programa, una propuesta educativa con onda de radio y aire de libertad. Como siempre, nuestra segunda media hora estará destinada a los estudiantes de Psicología Social con el aporte de los profesores de la web 157 del Foro Social del NEA. A partir de una dramatización o pequeña representación teatral, el profesor Fernando Pedemonte nos seguirá hablando sobre la teoría de grupos. Luego, las profesoras Celia y Viviana analizarán también esta teoría partiendo de una anécdota futbolera. Atención estudiantes del ciclo terciario, abrimos la ventana a nuestra clase de hoy. Este viento norte. Sí. Che, es raro que Nati ya no esté acá. Hola chicos, disculpen la demora. Hola. ¿Cómo estás? Qué carita, che. Y sí, estoy un poco acalorada y cabreada también. ¿Qué te pasó? Esperé más de media hora el cole. Al principio éramos 2 y terminamos siendo un grupo de 20 personas en la parada, en el rayo del sol. Algunos estaban molestos, otros proponiendo hacer un reclamo a la empresa de colectivo y otros en su mundito, con su celu. Y sí, me imagino. Para colmo, nos cruzamos con un grupo de manifestantes de varios movimientos sociales, así que eso demoró más aún el tránsito. Sí, nos pareció raro tu retraso porque solés estar media hora antes. Y yo media hora después, y esta vez llegué a horario. Bueno, grupo, creo que estamos en hora. Sí, ya estamos los 7, así que arranquemos con la tarea. Hoy tendríamos que elaborar los objetivos de nuestro proyecto. Dale. Sí, empecemos. Y bien, ¿qué les pareció? Como explicábamos, como comentábamos en el encuentro pasado, en esta dramatización o dramática radiofónica, escuchamos en 3 ocasiones, en 3 oportunidades, la palabra grupo. Y la tarea que teníamos era analizar y ver en qué ocasión se menciona de modo adecuado y pertinente este término grupo. Por supuesto, desde una concepción psicosocial, desde una teoría pilloniana de los grupos, que justamente muy por arriba desarrollamos en el programa anterior. Pero para arribar finalmente a las respuestas, en estos minutos intentaremos retomar y profundizar algunas cuestiones. En la definición que Enrique Pillon Rivière elabora sobre grupo, caracteriza al mismo como un conjunto restringido de personas, dice él. ¿Y por qué hace este señalamiento? Y porque muchas veces, como lo hacemos nosotros habitualmente, se aplica ese término grupo a diferentes tipos de agrupamientos humanos que tienen características totalmente disímiles, distintas. Ya Didier Siu, filósofo y psicoanalista francés, en su libro La dinámica de los grupos pequeños, distingue y caracteriza a los diferentes agrupamientos humanos, y él va a caracterizar lo que es una muchedumbre, por ejemplo, lo que es una banda, lo que es un agrupamiento, lo que es una organización o grupo secundario, y los va a diferenciar. Y lo va a diferenciar también de lo que él llama un grupo primario o grupo pequeño o grupo reducido. Y es lo que de algún modo plantea también Enrique Pillon Rivière cuando se refiere a un grupo. Entonces, podemos recordar la dramatización, imaginar un poco esas escenas y también ver cómo a Nati, en ese regreso al trabajo, de ida al trabajo mejor dicho, se cruza, por ejemplo, con una muchedumbre, se cruza con organizaciones, y ahí podemos graficarnos un poco lo que
Didier Siu refiere justamente a estos grupos más numerosos, ¿no? Otro aporte que hace a esta teoría del grupo es Jean-Paul Sartre, y él va a diferenciar al grupo de la serie. ¿Y qué va a decir? Va a decir que una serie puede ser un grupo también reducido de personas, por ejemplo, también, pero no tienen una misma direccionalidad, no hay reciprocidad en sus acciones, no hay expectativas, no hay un compromiso sostenido en el tiempo, por lo que no se puede generar una relación vincular. Y el ejemplo claro lo tenemos en lo que Natalia relata sobre su experiencia en la parada de colectivo, por ejemplo, ¿no? Donde ella por ahí dice, unos hacían una cosa, otros hacían otra, y otros estaban en su mundito, decían. Entonces, a ver, para que haya un grupo, las personas tienen que estar ligadas por constantes espacios temporales, dice Pichon-Rivière, o sea, compartir un encuadre, y ese encuadre es el que nos permite desarrollar una tarea. Por ejemplo, se habla de un horario en la dramatización. También se habla que algunos, por ejemplo, respetan ese horario, y hay alguien que aparentemente no lo hace siempre. Ese un poco sería esas constantes espaciotemporales, ese encuadre que necesita un grupo. Esto también va a permitir que se vaya generando una interacción vincular, un reconocimiento del otro, un reconocimiento recíproco entre los integrantes, que después Pichon-Rivière va a decir, va a hablar de mutua representación interna. Y en la escenificación que escuchamos se percibe ese conocimiento mutuo entre los integrantes de ese grupo pequeño, que son 7 personas según relatan, y que existe realmente esa reciprocidad, esas expectativas que tienen uno respecto al otro. También en esta dramatización vamos a escuchar la palabra tarea. Hay una tarea. Y Pichon-Rivière dice, esta tarea en el grupo tiene como dos vertientes. Una tarea implícita que consiste en la elaboración de ansiedades básicas, como es, dice él, el miedo al ataque, miedo a la pérdida, y que se dan en los grupos, en todos los grupos, básicamente. Y por otro lado dice, existe una tarea explícita, que tiene que ver con avanzar hacia la productividad y alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto. Es decir, justamente en esta dramatización vemos que hay una tarea, vemos que se están elaborando objetivos hacia un proyecto. Y estos términos, justamente tarea, objetivos, mutua representación interna, son los que van organizando los grupos. Por eso lo llamamos organizadores grupales. Otro concepto que va a aparecer en la definición de Pichon-Rivière van a ser los roles, el concepto de rol. Pero bueno, le vamos a pedir respecto a este concepto a Celia Flores y Viviana Hortellado que lo desarrollen en el próximo bloque. Hasta aquí podemos decir que con los elementos que venimos desarrollando tenemos claramente la posibilidad de ver que en esta dramatización solo en la tercera ocasión se menciona el término grupo de modo pertinente, de modo adecuado. Así que así nos respondemos a esta pregunta que ya nos venimos haciendo desde la clase anterior. Bueno, dicho esto, les propongo ir a un tema musical y después seguimos con el tema de los roles en el grupo. Muchas gracias. ¡Manos arriba todos! ¡Manos arriba! Julieta Venegas.
Saludamos a los estudiantes que se suman a esta experiencia educativa radial y a los trabajadores penitenciarios que colaboran en acciones educativas en los siguientes centros penitenciarios: Cárcel Provincial de Mujeres de Resistencia, Complejos Penitenciarios de Roque Sáenz Peña, Charata, San Martín, Villa Ángela, Juan José Castelli y Resistencia, Centro Socioeducativo Aldea Tres Horquetas, Casa de Preegreso de Fontana, Centro de Detención Transitorio de Barranqueras, Unidad Federal 7 de Resistencia y Unidad Federal 11 de Sáenz Peña. Seguimos en La Ventana, un espacio educativo destinado a los estudiantes en contexto de encierro, que llega a ustedes gracias al aporte de las siguientes radios: FM El Zapallar de San Martín, Radio Nuestra Voz de Resistencia, Radio Estación de Luz de Villa Ángela, FM Norte de Castelli, Radio Nueva Era de Charata y la radio de la UNCAUS, la Universidad Nacional del Chaco Austral de Sáenz Peña. Muy bien, continuamos ahora con la clase de las profesoras Celia Torres y Viviana Ortellado, que amplían el análisis de la teoría de grupos, partiendo de una interesante anécdota futbolera del profesor Ricardo Pereira. Escuchamos. En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! El más grande del mundo, Buenas tardes, me llamo Ricardo Pereira, soy profesor de francés y tuve una experiencia de 7 años de desempeñarme como director de una escuela secundaria que funcionaba en las instalaciones de la unidad penal número 7 de la ciudad de Resistencia. En la década del 90, como les dije, cuando yo me desempeñaba como director de la escuela secundaria, denominada Bachillerato Libre para Adultos número 7, que funcionaba en la unidad penal número 7 de Resistencia del Servicio Penitenciario Federal. Tuvimos la idea de programar para el Día del Estudiante una jornada deportiva entre el cuerpo docente y los internos que concurrían a la clase. Esta iniciativa se concretó para salir un poco de la rutina y de todas las normas que los pobres alumnos tenían que cumplir para ir a la escuela secundaria. El evento consistiría en un partido de fútbol en el campo de deportes de la citada unidad penal. Para esa ocasión habíamos contado con la colaboración de un club que había ahí en la escuela, entre los internos, quienes nos facilitaron las pelotas de fútbol. Pobre, las pelotas estaban todas en mal estado, mal cosidas, se le veía la cámara. Inclusive, previo al partido, nosotros habíamos comprado un par de cámaras para que ellos pudieran reparar esas pelotas. Además, el secretario de la escuela, quien tenía un contacto en Lotería Chaqueña, le consiguió un juego de camisetas completa de fútbol para los internos, que quedaron de regalo para ellos. Llegado el día del partido, nos dirigimos al campo de juego. La cancha era para 9 jugadores, algo no común en estos tiempos, porque antes eran canchas de 11 jugadores o de 5, y esta era de 9. Había un montón de espectadores. Nosotros, los profes, no podíamos completar el equipo y nos cedieron algunos jugadores, por supuesto, los más viejitos y los malos para jugar al fútbol. El partido fue un desastre.
nos dieron una terrible goleada. Incluso los profes más jóvenes, a quien yo tenía confianza en ellos, en su desempeño, al ratito pedían el cambio por lesión. La jornada culminó con un refrigerio aportado por el cuerpo docente, en especial por las profesoras, consistente en un jugo y facturas y algunos bocaditos. Un evento muy satisfactorio tanto para los internos como para nosotros también. Al otro día, en la escuela ya, los alumnos se reían de nuestra actuación. Entonces el secretario, que era muy buena persona, pero a veces tenía su carácter, no le gustó que los internos lo cargaran tanto. Cabe recordar que el secretario era nuestro arquero y se había comido un montón de goles. Entonces me dijo: Ricardo, vamos a organizar otro partido de revancha y yo voy a traer a 2 amigos profes que nos den una mano. El día del encuentro se presentó el secretario con sus 2 amigos y dejaron sus documentos en el puesto de control cumpliendo las normas que corresponden en el servicio penitenciario. Al comenzar el partido, la situación era más pareja y el otro muchacho también jugaba muy bien. Era un profesor de educación física y el partido terminó en empate. El encuentro culminó muy cordialmente. Quiero destacar que nuestros 2 invitados, al finalizar el partido, le dieron a nuestros alumnos sus remeras y sus botines de fútbol. Fue una gran experiencia trabajar con los alumnos en contexto de encierro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Celia Flores, soy operadora en psicología social, recibida en el año 2014. Soy docente desde aproximadamente 5 años y medio y tengo experiencia en contexto de encierro, ya que trabajé en alcaldía de varones, en la U7 y en cárcel de mujeres. Tuve el placer de trabajar y compartir momentos con estos grandes colegas que ustedes ya conocen, como ser Juanchi, Fernando, Viviana, Iván, Cecilia, y hoy me invitaron especialmente a compartir con ustedes este encuentro de aprendizaje a través de la radio, en este programa La Ventana. Me acompaña hoy mi colega y amiga Viviana Ortellado, donde nos convoca la temática teoría de grupos y el fútbol. No sé si ustedes sabían, pero Enrique Pichón Rivière era un aficionado a este deporte y muchas de sus enseñanzas fueron aplicadas en este campo futbolístico. ¿Es así, Viviana? ¿Cómo estás? Hola Celia, ¿cómo estás? Acá estamos, bien, muy contentas de compartir este espacio con todos los estudiantes y con todos los oyentes de este hermoso programa llamado La Ventana. Y como dijiste, Pichón era un apasionado con este deporte, ya que desde muy joven él implementó el fútbol con los vecinos de su pueblo, que en ese momento estaban atravesando una situación de inundación, y que él utilizó este juego porque decía que podía aminorar las situaciones de crisis que atravesamos los sujetos en diferentes circunstancias de nuestra vida. Esto que nos contás, Vivi, de lo que decía Enrique Pichón Rivière, de que con el fútbol uno puede aminorar por momentos de situaciones de tristeza, se puede ver en el relato que nos hace el profesor, que escuchamos anteriormente, cuando nos cuenta que luego de finalizar el encuentro deportivo que ellos tenían, pudieron culminar con un refrigerio y que además fue una jornada muy satisfactoria para ellos. Se puede decir que en esos momentos estos internos pudieron aminorar algunas situaciones que pudieran estar atravesando, ya que este contexto de encierro es un contexto muy complejo. ¿No es así, Viviana? Así es, querida Celia. Pichón también hablaba en relación a eso que vos comentás, que el fútbol también es como una especie de terapia. Ajá. Y que en la cancha se juega el mundo interno de cada integrante, asumiendo diferentes roles. O sea, si hablamos de roles,
¿Cómo podemos contarle a estos oyentes, a estos estudiantes de este maravilloso programa, qué es el rol para la psicología social? Bien, Celia, por ejemplo, en el teatro el rol se llama al papel o parte del libreto que le toca representar a cada actor. Entonces, tenemos que hacer una diferencia. Para la psicología social pichoniana, rol define las funciones sociales, es decir, que son estructuras o esquemas básicos de comportamientos característicos y diferentes entre sí, que cada integrante asume dentro de un grupo de pertenencia, como por ejemplo este caso de los jugadores de fútbol, los dos equipos de jugadores de fútbol que se enfrentaron en una cancha, en este caso los docentes y los internos. Bien, Viviana. O sea que para que un grupo sea operativo es importante que sus integrantes tengan ese sentido de pertenencia, que transpire la camiseta del equipo, ¿sí? Así es, que se pongan la camiseta, que tengan la camiseta puesta. Y también con respecto a esto, en la cancha también cada jugador o cada jugadores integrantes de ese grupo asume diferentes roles. Uh-huh. Por ejemplo, Pichón decía que el rol del arquero, el rol de los jugadores defensivos, el de los delanteros, el rol del capitán o del líder del equipo. Uh-huh. Decía también Pichón que un partido se comienza a jugar antes, es decir, antes de ingresar a la cancha, y a eso lo denominaba la cancha interna. ¿Por qué? Porque los jugadores, en base a tanteos, podían configurar una estrategia y una táctica para poder jugar, para poder operar en la cancha externa, que sería en ese momento la cancha dentro de la unidad. Bien. Teniendo en cuenta la experiencia de estos docentes. Esto me lleva también a este relato del profesor, donde ellos dijeron que en el primer encuentro habían perdido por goleada. Pero para el segundo encuentro ellos ya se prepararon, hicieron el tanteo como esto que nos acababa de contar. Eso sería la cancha interna, se jugó antes el partido. Exactamente. Y eso lo llevó a que empataran. ¿Sí? Que no perdieran por goleada, como lo hicieron la primera vez. Bien. Bueno, estuvimos hablando de los roles que están establecidos, los roles que son conscientes. Pero también sabemos que en los grupos van circulando otros roles que son inconscientes, situacionales, y que lo vamos a estar trabajando en otro encuentro en este programa La Ventana. Vivi, para mí ha sido un placer compartir este espacio con vos, compartir con los oyentes de este maravilloso programa La Ventana, y muchas gracias por invitarme a participar de estos encuentros. Así es, muchas gracias Celia también por estar en este espacio, en este momento, y agradecer a todos los estudiantes de las diferentes unidades que nos escuchan, y también a todos los coordinadores de este hermoso programa llamado La Ventana. Cerramos los cuadernos, guardamos las viromes, terminó la clase de hoy. En nuestro próximo encuentro volveremos a abrir La Ventana, un espacio de la modalidad Educación en contextos de encierro del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco. Chao, hasta la próxima.